como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Con un cordialísimo saludo para todos, meditemos el Evangelio de este domingo tomado del capítulo 13 de San Mateo, como lo tomaremos en los siguientes 2 domingos, parábolas que nos hablan sobre el actuar de Dios, el acontecer de Dios, el reinar de Dios en la vida del mundo, en la vida de las personas. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca. Y toda la gente quedaba en la ribera y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras semillas cayeron entre abrojos, crecieron entre la maleza y la ahogaron. Otra semilla cayó en tierra buena y dio fruto abundante, 100 veces más, 60 veces más, 30 veces más. El que tenga oídos, que oiga. Luego Jesús explica la parábola a sus discípulos y les dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado entre piedras es el que oye la palabra y al momento la recibe con gran alegría, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Lo que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Solo lo que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce el 100, el 60, el 30 por 1. Palabra del Señor. Meditemos esta lectura bíblica que, como decíamos, vamos a mencionar en domingos sucesivos, el llamado discurso parabólico, las 7 parábolas del reinar de Dios contenidas en ese capítulo 13 de San Mateo. Pudiéramos decir así de entrada que Jesús es un auténtico maestro de la parábola, de la enseñanza, del cuento narrado, que con una moraleja y sobre todo con elementos simbólicos quiere dejar las grandes enseñanzas a la vida de sus discípulos, explicar el misterio del Dios, el misterio del actuar de Dios en la vida humana. Hoy se nos presenta la parábola del sembrador y hay como 2 elementos muy fuertes en ella. La primera, el poder de la palabra de Dios. Por más que parezca una semilla insignificante, empobrecida, pequeña, simple ante la mirada humana, la palabra de Dios es auténtica dinamita espiritual en la vida humana. La palabra de Dios tiene la capacidad de sanar las heridas del corazón, de consolarnos cuando estamos tristes. Uno encuentra en muchísimos salmos en la palabra, a manera de promesas de Dios, verdaderas expresiones de consolación y de sanación interior frente a las heridas del alma. Creamos en ese poder sanador, curativo de la palabra de Dios, donde nos sentimos amados, donde sentimos la fidelidad y la misericordia de Dios, por más que haya heridas por el pecado, por el sufrimiento en la vida personal. Pero esa palabra de Dios igualmente es alimentadora, nutre, fortifica, sostiene al ser humano.
Si el alimento diario fortifica y nutre este organismo corporal, la palabra de Dios es alimento por excelencia. Jesús ya lo enunciaba: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Esa voluntad divina, expresada a través también de la palabra de Jesús, es el gran alimento espiritual de Jesús. Pero quizás la expresión más afortunada en este sentido es donde Jesús afirma: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos nutrirnos interiormente. Tantas personas tan fortificadas, tan tonificadas muscularmente, tan vitales en su cuerpo, y sin embargo tan raquíticas, tan débiles, tan enfermas, tan sin fuerzas en su alma espiritual. Necesitamos nutrirnos de esa palabra de Dios. Pero además, uno, de sanar y consolar. Dos, además de nutrir y alimentar, la palabra de Dios es liberadora. Desata, de alguna manera suelta aquellos nudos que en la vida personal, afectiva, emocional, psíquica, de alguna manera por atadura del pecado nos tienen como ligados a una cadena interior. Cree en el poder de esa palabra. Viene a mi memoria la historia de un hombre alcohólico que se sentía literalmente esclavo de su problema de la bebida. Y él dice, un día escuchando una predicación, descubría a través de lo que el sacerdote me decía, que estaba llamado a ser un hombre nuevo, retomando un texto de la palabra de San Pablo, de las cartas paulinas. Puede ser un hombre nuevo, deja atrás el hombre viejo. Y yo sentí, claro que es una verdad, claro que puedo ser un hombre nuevo, un hombre distinto en la vida. Claro que yo no tengo que estar siempre esclavo de la bebida, del licor. Y dice, como que una fuerza interior me invadió y soltó ese nudo, esa amarra. De alguna manera me sentí desanclado de esa situación de licor, de adicción a la bebida. Pude desatarme, pude liberarme de él, del licor. Miren, la palabra de Dios es capaz de liberar y de desatar. Es que tú creas, es que tú des el consentimiento de tu fe y descubrirás el poder, esa dinamita espiritual que hay en la palabra divina para el alma de todo ser humano. Una cuarta virtualidad de lo que es la palabra de Dios lo encontramos ya no solamente en su poder sanador, consolador, en su poder nutritivo, alimentador, en su poder liberador que desata nudos, sino en su fuerza salvadora. No estás condenado para nada. Cristo, la palabra encarnada, no vino a condenar a nadie, vino a salvarte, a salvarme, a salvarnos. ¿A salvarte de qué?, me preguntarás. De la condenación eterna. A salvarte de esa vida vacía, anodina, sin sentido, hueca, triste, mustia, una vida que no es capaz de llenarte en plenitud. Cristo vino a darte una nueva fuerza, una nueva vida, una vida que es capaz de renovar con poder, de recrear, de hacer una nueva creación en tu existencia personal. Así es la palabra de Dios y así es la fuerza que la parábola evangélica que hoy hemos proclamado quiere comunicar a tu vida. Nútrete de los salmos, lee los libros sapienciales en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, el centro mismo de toda la Biblia. Aliméntate con los evangelios, los dichos, las enseñanzas, las acciones, las palabras de Jesús. Y aliméntate también con las palabras de un gigante, un místico, un apóstol, las cartas de Pablo, bellísimas por demás en el Nuevo Testamento. Salmos, libros sapienciales, Antiguo Testamento, evangelios, cartas paulinas en el Nuevo Testamento, es apenas una sugerencia para que tú descubras cómo te alimenta, te hace hombre nuevo, te recrea, te hace nueva creación, te sana y libera en ti todo tipo de ataduras. Esta palabra contenida en el libro santo, una palabra que no es solamente para ser guardada en unas páginas, sino para ser meditada, asimilada,
reflexionada, contemplada en tu corazón. Pero habría una segunda idea eje en este evangelio que estamos nosotros contemplando. Hablamos directamente de lo que es el corazón humano y su misterio. La palabra de Dios como buena semilla siempre será eficaz, pero si el corazón humano, esa sementera, esa huerta, ese terreno, está endurecido, está en medio de piedras, en pedriscos, está cayendo la semilla, si está en medio de zarzas, de maleza, si de alguna manera cae al borde del camino, la semilla no será fecunda como debiera de ser y probablemente quedará estéril. Es el corazón humano, gran respuesta del hombre a Dios. Si el gran don de Dios al ser humano es la palabra, la gran respuesta nuestra es abonar, oxigenar, desmalezar, desinfectar, regar, humedecer esa tierra, esa sementera del corazón humano para que esa semilla produzca frutos en abundancia. De hecho, los frutos son abundantes por más que el campo sea seco, 30 veces, 60 veces, 100 veces. Recordemos que las mejores tierras de Israel hace 2000 años, cuando más producían 7 veces lo sembrado. Pero aquí la parábola nos habla no de 7 veces, sino de 30, 60, 100 veces. Pudiéramos agregar 1000 veces, ser 1000 veces fecundos, no ser estériles en nuestro corazón, no ser estériles en la sementera, en la huerta donde es sembrada precisamente, donde es arrojada esa semilla de Dios. Pero muchos corazones son estériles. ¿No te has preguntado por qué 2 personas toda la vida han asistido a la misma Eucaristía, han participado del mismo grupo de oración, hasta han leído en la noche los salmos, la palabra de Dios? ¿Y por qué esas 2 personas, hermanas entre ellas, hermanas de sangre, una avanza rápidamente en la vida espiritual y la otra está como atrofiada? De alguna manera ella como que no se proyecta, no sale de su pecado, sus resentimientos, sus miedos, sus desesperanzas, es débil en su fe. ¿No te has preguntado eso? Yo te daré la respuesta. El problema no es de la semilla, el problema no es de Dios, el problema es de la poca disposición de tu corazón. Y quizás es el gran acento de esta parábola cuando nos dice a cada uno de nosotros, dispón tu corazón, porque si no será tierra estéril, tierra infecunda, donde no podrá germinar la nueva vida de Dios contenida en la semilla silenciosa y discreta, arrojada en esa sementera, arrojada en tu corazón. Pero preguntémonos, ¿qué hace estéril el corazón humano? Y yo te responderé con sencillas respuestas. Primera, la superficialidad de la vida. Mira, un terreno superficial es como el borde del camino. Está llamado a ser apisonado por los pies de muchos transeúntes desprevenidos. No es el centro de la sementera. Ha caído Dios y su palabra en el borde de tu corazón, en la periferia, en la superficialidad de tu sementera, de tu huerta, pero no ha caído en lo profundo, en el centro mismo de tu alma. Descubre que esa superficialidad de alguna manera nos impide abordar con profundidad y con compromiso la palabra de Dios, porque nos hace inmaduros e irreflexivos. Pero habría una segunda esterilidad del corazón humano, y es el endurecimiento del mismo. ¿No oyes en el Evangelio que cae la palabra como entre piedras? ¿Qué hay más duro que la piedra, que la roca, que puede endurecer el corazón humano? ¿Qué ha endurecido el alma de tantas personas? Me pregunto yo, y me doy 2 sencillas respuestas. Nada endurece más el corazón humano que tener por almohada todas las noches al pecado.
cuando tú vives y convives con el pecado y te parece al principio doloroso, pero luego de lo más normal y de lo más natural, es porque tu conciencia se ha endurecido, tu corazón se ha cicatrizado, ya no permea ese mensaje novedoso, revolucionario y salvífico en tu vida. Te has dejado endurecer por el pecado personal. Pero sabes también que endurece el corazón humano el sufrimiento del día a día. Cuando no es asumido en fe, cuando no es asumido desde Dios, te vuelve una persona amargosa. No me hables de misa, no me hables de grupos de oración, yo no creo en eso, Dios se olvidó de mí. Mira cuántos sufrimientos en mi matrimonio, mira cuántos sufrimientos en mi negocio, me he quebrado económicamente. Personas amargadas, que el sufrimiento, la adversidad, la contradicción de la vida no la han asumido desde Dios, sino desde sí mismos. El corazón endurecido para nada es una huerta, es un terreno, es una sementera fecunda, fértil, para que abone, para que salga adelante la palabra de Dios. Te invito, querido amigo, a que ablandes tu corazón, a que no lo dejes endurecer ni por el pecado con el que convives frecuentemente, ni por el sufrimiento y las adversidades, los reveses y dificultades de la vida. Pero habría una tercera esterilidad del corazón, las seducciones del mundo. Nos coloca como ejemplo el amor a las riquezas, el amor a la vida cómoda, el amor al bienestar, el amor al confort, el amor a la pereza, el amor a la vida buena. Cuando descubres que la palabra de Dios te exige, que la palabra de Dios te compromete, que la palabra de Dios te dice, mira, tienes un proyecto maravilloso en tu vida, pero tienes que reconocer, tienes que descubrir que esa vida muelle, cómoda, que esa fascinación por la riqueza te hace como embotado, medio sordo y medio ciego para captar el mensaje profundo de Dios porque estás seducido por el espíritu mundano. Cuando descubras eso, reconocerás, yo no he sido terreno fértil y fecundo para que Dios germine y haga una nueva vida, una nueva planta dentro de mí. Nos dejamos seducir por tantas realidades humanas. Permítame en esta expresión el falso evangelio, la falsa buena noticia del mundo, la falsa buena noticia del mundo. De alguna manera se te ha vendido también, se te ha empaquetado también, se ha autopromocionado también, que tú, seducido por la mundanidad, estás muy vivo para el mundo y muy muerto para el cielo. Estás muy vivo para todo lo que es lo terrenal y muy muerto para Dios. Una cuarta esterilidad del corazón humano lo señala también el Evangelio, y la inconstancia. Miren, la vida es de los perseverantes. Conoce uno personas con muchas virtudes, con muchos valores, pero de poca perseverancia, y una empresa, un proyecto de matrimonio, un proyecto personal, no lo sacarán adelante. La perseverancia, decía algún autor espiritual, es aquella virtud por la cual florecen todas las demás virtudes. La perseverancia es aquella virtud por la cual florecen todas las demás virtudes. Cuando uno es inconstante, cuando le falta perseverancia, cuando uno con ocasión de un retiro espiritual dice, sí, Cristo en mi vida, pero pasan 15 días y dice, sí, Cristo. Pasan 2 meses, sí, Cristo. Pasan 3 meses, ve, yo estuve en qué retiro espiritual y si te ha olvidado todo, muy en el fondo reconoce que te falta constancia en alimentarte de la Eucaristía diaria, de la palabra diaria, de tu oración personal diaria, tu trato con Jesús. No lo dejes, te morirás en vida. No lo dejes, languidecerás espiritualmente. Una quinta y última esterilidad, sin que sean ni mucho menos las únicas 5,
es la que nos habla de la cobardía del corazón. Jesús en el Evangelio nos presenta a aquellos que sucumben ante la persecución, pudiéramos decir ante las incomprensiones y pudiéramos agregar ante los menosprecios y aun burlas humanas. Te dicen camandulera, te dicen rezandero, te dicen fanático. Si estuvieras tomando cerveza, si estuvieras jugando al billar, si estuvieras viendo la tele con unos amigos, si estuvieras en un espectáculo nocturno, ¡qué maravilla! Pero si invitas a un grupo de oración, si alrededor del grupo lees la palabra, hoy te vas a pasar del cielo, hoy pareces evangélico, hoy eres fanático, hoy no quiero saber de ti, hoy eres pesado con ese tema, hoy yo creo que se te está yendo la mano. Miren cómo la gente denigra, a veces menosprecia y en otras ocasiones hasta se burla de ti por amar y acoger la vida de Dios en una pequeña semilla. Vence falsos respetos humanos y acoge con alegría, con generosidad y con valor la palabra de Dios. Pienso en un funcionario público de nuestro país, con un altísimo cargo, procurador general. Cuánta persecución, cuánta ignominia, cuánto ataque de los grandes medios de comunicación social, no porque no sea un gran jurista que lo reconocen tirios y troyanos, no porque sea un hombre que hace estudios sesudos en materias jurídicas, su pecado, ay, es un conservador católico, ay, es un ultraortodoxo, ay, es un católico medievalista, oscurantista. Como aquellos que se precian de librepensadores y de tolerantes son los más intolerantes con los que piensan distinto de ellos. No te acobardes, porque otro denigra, se burla de ti o menosprecia que en tu corazón acojas con generosidad la palabra de Dios. Terminemos con sencillas conclusiones a propósito de este evangelio que estamos meditando en el comienzo del capítulo 13 de San Mateo. Cómo tener un corazón fecundo, cómo ser tierra abonada, cómo de alguna manera producir no 30, no 60 veces lo sembrado, ojalá 100 veces, ojalá 1000 veces lo sembrado. Hay sencillas reglas, a la manera de este jardín que nos rodea, en este mediodía donde estamos nosotros, vas a encontrar sencillas reglas. Deja descansar, oxigenar la sementera, la tierra, el terreno de tu corazón, como se deja descansar la tierra en la Biblia cada 7 años, nuestros campesinos cada cierto periodo de tiempo. Deja oxigenar la palabra, deja oxigenar ese corazón, no te canses, no te fastidies con toda la carga de imágenes, de sonidos, de ocupaciones y preocupaciones del diario vivir. Descansa en Dios para acoger mejor la vida nueva que trae su palabra en una sencilla semilla. Una segunda conclusión, hay que desmalezar, cortar cizaña, cortar aquellas plantas que simplemente son parásitas y que están alrededor de ti. En el corazón humano hay tanta maleza, vanidades, egoísmo, amor de sí mismo, imágenes que adoramos de otras personas. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a limpiar el corazón, a desmalezarlo con un herbicida. Simplemente desintoxica, purifica tu corazón. Si sientes que está lleno de motivaciones mundanas y no podrás por tanto acoger ni mucho menos comprender la palabra de Dios. Una tercera conclusión, abona tu corazón. Así como se abonan las plantas que ustedes alcanzan a ver, esta palma areca, así como están grandes y fertilizadas, abona tu corazón para que tu respuesta sea muy grande, para que esta semilla te dé sombra como me la está dando a mí frente al sol cálido propio de estos meses. Abona tu corazón para que sea el Señor tu alegría. Recuerda que uno siembra, pero el que permite el crecimiento es solamente Dios. Y recuerda sobre todo en esta parábola evangélica que siempre habrá una cosecha desproporcionadamente grande
desproporcionadamente generosa frente a la pequeñez de la semilla y a la limitación del terreno de tu corazón. Finalmente pudiéramos decir, cuando el corazón humano está seco, necesitas el regadío, la humedad de esa tierra. Tantas cosas en la vida pueden resecar el corazón. ¿Has visto lo que es una zona expuesta por muchísimas semanas al sol? La tierra se agrieta, como que clamara un poco de agua para volver a tener vida. Nosotros también en nuestro corazón necesitamos clamar la lluvia bendita de Dios, como dice el profeta Isaías. Cuando baja la lluvia a la tierra y hace germinar esa semilla y no vuelve al cielo por vía de evaporación, sin dar pan al que la cultiva, sin permitir esa semilla, así es la palabra de Dios en palabras de ese profeta y poeta Isaías. No dejes resecar tu corazón para el amor, no dejes resecar tu corazón para la esperanza, no dejes resecar tu corazón para la fe, para lo bello, lo noble de la vida. Semilla poderosa, vida de Dios en esa semilla siempre se dará. Es tu corazón el que tiene que responder. Terminaré con esta sencilla reflexión. ¿Qué diferencia a los santos de nosotros, hombres de a pie? Vuelvo a preguntar, ¿qué diferencia a los santos de nosotros, hombres de a pie? En el fondo, nada. Tuvieron tentaciones como nosotros, tuvieron barro como nosotros, fueron frágiles como nosotros, tuvieron luchas personales, espirituales, afectivas como nosotros. Y entonces me preguntarás, ¿y por qué ellos se dispararon en la experiencia de Dios y llegaron a una perfección espiritual y humana tan grande? ¿Qué es lo que aconteció en ellos? La respuesta es sencilla, la respuesta es simple. Fueron hombres y mujeres como tú y yo, pero eso sí, su corazón fue tierra muy abonada, muy fecunda, que permitió que una semilla no fuera simplemente un arbusto de 1,5 metros, 2 metros de altura, sino que fuera un gigante, un ciprés de 25 metros de altura. Crecieron espiritualmente 10 veces más que tú. La semilla fue la misma, la palabra fue la misma, simplemente su corazón fue más fecundo. Su corazón no fue tierra pedregosa, su corazón no fue tierra entre zarzas, entre abrojos, su corazón no fue tierra apisonada al borde del camino. El corazón de un santo fue tierra fecunda que produjo 100, 200, 1000 veces lo sembrado. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.